La paz del Señor, querida familia. Hoy digo más que nunca, querida familia, porque el Señor nos va a hablar en el Evangelio de la familia espiritual, de la familia que nace de cumplir la voluntad de Dios. Estamos hoy a martes 24 de enero y no sé si titular a este Evangelio Una nueva familia, porque realmente es así. Dios nos da una nueva familia, o titularlo Unión de voluntades, porque Jesús nos habla en el Evangelio de aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios. Creo que lo voy a titular Unión de voluntades porque esta nueva familia tiene su raíz en la unión de voluntades. Que la persona ya no tenga voluntad propia, sino que su voluntad sea solo la voluntad de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio. Marcos 3, 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Estupendo. Aparece en el Evangelio de hoy la maravillosa Madre de Jesús, María. Qué bonito, van a ver a Jesús. Qué contenta estaría María de ir a ver a Jesús. Pero María dice a los hermanos de Jesús, sus primos hermanos: «Quedémonos fuera. Dejemos primero que Jesús termine de estar con la gente». Seguramente María no tenía prisa. Estaba dispuesta a esperar todo el día. Pero los primos de Jesús se cansarían de estar esperando y dirían: «Somos sus parientes, tenemos derecho a estar con él, decidle que estamos fuera y le buscamos». Y le avisan a Jesús. Y le avisan casi como diciendo: «Entendemos
que nos dejes para estar con ellos, ya que ellos son tu familia. Lo entendemos, lo respetamos. Pero Jesús sorprende a todos. Cuando mira detenidamente a todos los que tiene alrededor y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces aquí Jesús nos está hablando de una nueva familia. Nosotros tenemos la familia de la tierra, nuestra familia según la carne y la sangre. Pero tenemos una familia más importante, que es la familia espiritual. Que es la Iglesia, aquellos que se reúnen en torno a Jesús. Y aquellos que están unidos por unos lazos mucho más fuertes que la carne y la sangre. Están unidos por los lazos espirituales, que son mucho más fuertes. Están unidos por la voluntad de Dios, que es mucho más fuerte. Entonces, María con nosotros es una verdadera familia, una pequeña familia, y estamos unidos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es entonces hermano, hermana y madre de Jesús? Pues más que nadie María. Porque María más que nadie hace la voluntad de Dios. María más que nadie vive plenamente unida a la voluntad de Dios. Entonces María no solo es la madre de Jesús, sino que es su hermano, su hermana y su madre. Es aquella que está más unida con Jesús de todas las maneras posibles. El verdadero secreto para llegar a la unión más íntima con Dios es la unión de voluntades. Qué importante es la unión de voluntades. ¿Y en qué consiste la unión de voluntades? Consiste en que el alma no tenga voluntad propia, sino que su única voluntad sea la voluntad de Dios.
Dice Santa Teresa de Jesús en el libro de las Relaciones, relación 29, números 1 y 2. Sobre darme a entender Dios, ¿qué es unión? ¿Qué es unión con Él? ¿Qué es unión con Dios? No pienses, hija, que es unión estar muy junta conmigo, porque también lo están los que me ofenden, aunque no quieren, ni los regalos y gustos de la oración, aunque sea en muy subido grado, aunque sean míos. Entonces la unión con Dios no consiste en estar el alma muy junta con Él, porque siempre lo está, también los que están en pecado. Ni la unión consiste en los regalos y gustos de la oración, que solemos pensar que es esto la unión. La unión son los regalos y gustos en la oración. Pues no es esto la unión con Dios. Entonces continúa Santa Teresa. Tornando a la unión, entendí que era este espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra. Esta es la unión verdadera. El espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra. No quedar cosa de él que quiera salir de la voluntad de Dios. Esta es la clave. No quedar cosa de mi espíritu que quiera salirse de la voluntad de Dios, sino que de tal manera esté un espíritu y una voluntad conforme con la suya. El espíritu y la voluntad está completamente conforme, hecha una con la voluntad de Dios. Esto es unión. Esto es unión. Un desasimiento de todo, empleado en Dios. Que no haya memoria de amor en sí, ni en ninguna cosa criada. No se ama así. No ama ninguna cosa creada fuera de Dios, sino que su único amor es la voluntad de Dios y todo lo demás lo ama en Dios, desde Dios. Entonces la verdadera unión con Dios no son gracias místicas de oración, gustos de oración. La verdadera unión con Dios es la unión de voluntades, que mi voluntad sea una con la de Dios. Y de aquí vendrá luego la gracia de unión en la oración, de esta unión de voluntades. Y dice el número 2826 del Catecismo de una manera sencillísima pero profundísima. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras,
sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. O sea que el que hace la voluntad de Dios entra en el reino de los cielos. Y os recuerdo que entrar en el reino de los cielos es entrar en la unión mística con Dios. Se entra sencillamente haciendo la voluntad de Dios, adhiriéndonos en todo a la voluntad de Dios, no teniendo voluntad propia. Mi voluntad no existe, solo es hacer la voluntad de Dios. Así se entra en el reino de los cielos, así se llega a la unión mística. Qué importante es esto que te he explicado hoy, querida alma contemplativa, para llegar a la unión mística. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.